Él me enseñó a vivir. Yo era un chico introvertido de barrio y vivía encerrado porque mi padre era estibador del puerto, trabajaba por la noche y durante el día había que estar callados porque dormía. El baloncesto se convirtió en mi refugio, el lugar donde empecé a socializar, donde empecé a tener pues amistades. Era muy alto para la edad que tenía. En aquel momento, en la España de inicios de los 70, eso era pues ser un bicho raro, porque siempre pasabas un palmo a todo el mundo, ¿no? Ahí empecé a darme cuenta que era diferente. A pesar de que el básquet es un deporte individual, se juega en equipo. Entonces eso lo apliqué después a lo que es una banda de rock. Para mí, sea una banda de rock and roll o mi banda de rock and roll, tiene que funcionar como un equipo de básquet, siempre. Él me enseñó a vivir. Yo era un chico introvertido de barrio, hijo de una pareja mayor y muy introvertido, impar, o sea, hijo único. Y vivía encerrado porque mi padre era estibador del puerto, trabajaba por la noche y durante el día había que estar callados porque dormía. O sea, ¿me entiendes? Entonces yo me pasaba el día en la calle porque vivíamos en un piso en el barrio del Club de Barcelona de 46 metros cuadrados, donde vivíamos mi padre, mi madre, mi tía, mi abuela y un periquito. Y yo dormía en el sofá del pasillo, o sea, así de claro, ¿no? Entonces el baloncesto se convirtió en mi refugio, el lugar donde empecé a socializar, donde empecé a tener pues amistades, por decir de una manera, que no fueran del propio colegio. Y por otro lado, yo era un tipo bastante extraño porque era muy alto para la edad que tenía. Entonces, en aquel momento, en la España de inicios de los 70, eso era pues ser un bicho raro, ¿entiendes? Porque siempre pasabas un palmo a todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí empecé a darme cuenta que era diferente, ¿entiendes? Después, ya cuando empecé a jugar primero en el Grup Barna, que tuve entrenador a Germán González, fue el primer momento en que empecé a darme cuenta de cómo era la vida, de cómo pues a tener una disciplina. Germán era un jugador excepcional del Club de Fútbol Barcelona, entonces junior, que había salido del Grup Barna y era como la gran esperanza blanca. Después fue un gran jugador y me enseñó las primeras normas y ya después empecé a jugar a raíz de estar en el Grup Barna, empecé a jugar en el Colegio Alpe. Coincidí con muchos jugadores que después formarían una de las épocas doradas del Barça. De hecho, mi entrenador era Pedro César Ansa. Entonces ahí conocí a Epi, conocí a muchos de los grandes, ¿no? A Sibilio. Ese equipo quedó campeón del mundo de escolares, con Nacho Solozábal también, creo que estaba. O sea, fue un momento iniciático. Me llamaron para la selección de Barcelona, después la de Cataluña, juvenil, y pasé a Operación Altura. Y en Operación Altura me sirvió de trampolín para primero jugar en el Club Deportivo Layetano y después para fichar por el Cotonificio de Badalona, junior, porque el entrenador del Colegio Alpe después fue entrenador del junior del Cotonificio de Badalona, y el Cotonificio pues conocía a Andrés Jiménez, menudo cabrón, con perdón. Lo digo porque un día en un entreno, salí del entreno y tenía todos los zapatos, unos zapatos de anta azul, de rocker, tal, llenos de espuma, y 30 años o 35 años después me dijo, fui yo. O sea, por eso lo digo, ¿no? Siempre me acuerdo de eso. Y yo pensé, ¿quién fue el tipo que me hizo eso? Y él, el que menos lo esperaba. ¿Y cómo te lo contó? ¿Cómo te enteraste? No, cuando yo hice un vídeo llamado de una canción de Memoria de Jóvenes Airados, ¿no? Del disco Balmoral, y quise reunir pues a los jugadores emblemáticos con los que yo había jugado, ¿no?
y con los que, de cierta manera, habían significado para mí y habían significado en ese momento, ¿no? Y ahí fue donde me lo dijo. Por eso digo que me sorprendió, porque me enteré tantos años después, me hizo un dibujo que tengo ahí colgado en casa. Entonces, como te iba diciendo, en el Cotonificio empecé, Aito García de Neses me subió a los entrenos del primer equipo, con no sé si 17 o 18 años recién cumplidos, y ahí es donde empecé a entender todo. Entonces, de ahí aprendí todo. O sea, sigo recordando las cosas que decía, cómo me las decía. Por ponerte un ejemplo, acompañaba a los chavales que no... Porque claro, si entrenabas de noche, después no había medios de comunicación para volver a casa. Entonces nos llevaba desde Badalona a Barcelona y nos iba dejando a cada uno a los 5 que íbamos, o 4 que éramos de Barcelona ciudad, nos iba dejando en cada barrio, o sea, que se lo ocurraba, ¿eh? Esto me lo recordó una vez. Y con él aprendí sobre todo a entender que bueno, que cada uno ocupa un puesto en el equipo, que debe saber en qué lugar debe jugar y que, a pesar de que el básquet es un deporte individual, se juega en equipo. Entonces eso lo apliqué después a lo que es una banda de rock. Para mí, sea una banda de rock and roll o mi banda de rock and roll, tiene que funcionar como un equipo de básquet, siempre. Entonces, a veces los problemas que he tenido en las bandas ha sido porque ha habido un jugador que ha querido ocupar un lugar que no le correspondía y encima lo hacía mal. ¿Sabes lo que quiero decir? Pues lo hace bien, pero que lo hacía mal, ¿no? Entonces, le quitaba respuesta al conjunto, ¿no? O no defendía bien, o no ocupaba el sitio. Yo soy muy plasta con los músicos que me acompañan, que el núcleo duro pues llevan, no sé si 20 años conmigo. Soy muy plasta con que cada uno debe ocupar ese sitio y que en el momento y que cada uno debe tener su momento de gloria en el campo. Entonces hay que saber el momento en que uno tiene que hacer el solo, el momento en que uno tiene que hacer el show, tú tienes que apartarte, tienes que tirarte para atrás. No te fíes nunca de un artista frontman, que se dice, que está continuamente en primera fila. No, el bueno es que se va para atrás y deja que el resto de la banda juegue. Es importante eso, en absoluto. Piensa que además el baloncesto ha vuelto a mi vida en un momento para mí importantísimo, ¿no? Que es el momento de la madurez. Cuando de repente empiezas a saber o empiezas a hacer criba de gente a tu alrededor, porque este el mundo artístico tiene no peligros, pero sí, no sería la palabra, pero aparecen muchas ladillas, entre comillas, que pueden pegarse a ti y ser una influencia negativa para tus intereses creativos. Y yo creo que tus amigos son tu activo. Entonces, el tener alrededor mío a muchos jugadores de baloncesto que han sido míticos me ha ayudado muchísimo en momentos determinantes de mi vida. Epi ha sido determinante, Roger Estella ha sido determinante. O sea, ha habido una serie de jugadores, Germán González, que ya no cuando jugaba, sino de adulto, de persona de más de 50 años, han vuelto a aparecer y han vuelto a ser determinantes en decisiones que he tomado a partir de entonces. O sea que por eso le estoy muy agradecido al baloncesto y por eso el año pasado, cuando recibí el premio Gigantes, nombré a todos los entrenadores con los que de todos he aprendido y de todos me he servido, supongo que para decir también lo importante que es un entrenador en el momento de la formación. Yo a Epi le hago la coña siempre y le digo, mira, yo me retiré para que tú pudieras vacilar y tirar para que aquel señor tirara la flecha, ¿no? O sea, que llegaras tú con la antorcha y dieras el inicio de las Olimpiadas de Barcelona. O sea, yo sabía que eso iba a pasar. Por lo tanto, era mejor que yo no estuviese. Siempre hago esa coña con él. Hace poco, porque la vida son casualidades, pero no son casualidades. Hace poco, creo que fue la Copa del Rey de hace 2 años,
estaba ahí con algunos jugadores y apareció Pedro Martínez, esta anécdota lo sabéis, ¿no? Y se me acercó y me dijo, tú y yo nos conocimos hace muchos años. Y yo me quedé así, dije, puta idea. Y me dice, tú viniste a entrenar el equipo que estaba entrenando yo, porque la cuestión era que me había llegado la carta de la mili o algo así. Yo fui un año antes que los demás. Total, que me destrozaron el chiringuito, así de claro. Estuve a punto de fichar por el Mataró, que entonces creo que jugaba en segunda, siendo junior todavía, y al final no pasó. Entonces, mientras buscaba equipo, fui a entrenar, creo que era el Jack Sands, creo. Y creo que incluso tengo la camiseta todavía. Y jugando, pues había un tipo y parece ser que yo le debí decir con la vacilada típica que yo venía del Coto, tío. Entonces era como... y dice, me parece que lo tuyo, mejor que te dediques a entrenar. Y me dice, y te hice caso. Es que no me lo podía creer, estaban algunos jugadores alrededor. Y hostia, el otro día cuando fuimos al Rocha Arena, vino a vernos y comentamos, o sea, yo me quedé de piedra. O sea, que lo mismo que pasó con Andrés Jiménez, que descubres que es el que te ha puesto la espuma, ¿no? Y he tenido mucha suerte de haber conocido a la mejor generación, la que hizo posible el básquet, que sabemos que estaba Santillana, que estaba Buscató, que estaba Corbalán, que estaba Bravender, Margall, o sea, ¿me entiendes? Pero a pesar de que se hablan de esos grandes nombres míticos, yo he conocido a una serie de tipos, Iturriaga. Hostia, yo cuando estoy al lado yo tengo una camiseta de Iturriaga, digo, de Corbalán, que se la robé a un periodista de la época. O sea, así de claro, que se la había regalado y yo me la llevé en su casa. O sea, era un kamikaze en aquella época, con todo, ¿eh? ¿Y dicen, yo tuve un momento bueno. Después, con el palo que me dieron, porque me fui del Coto, cuando se suponía que iba a dar el salto, por una cuestión de amistad me fui al Mataró y la cagué. Entonces, por decirlo de alguna manera, el momento anterior, digamos, que yo recuerdo los entrenos con Aito, jugaba de escolta, y ahí parecía alucinante jugar de escolta, pero es que él ya tenía en la cabeza un base alto. Es que lo tenía en la cabeza. Entonces, claro, yo entonces me diría 1,88 m, ahora mido 1,94 m. Buscaba ese tipo de jugador. O sea, eso lo tengo muy claro, porque yo me acuerdo que me ponía en esa posición. Entonces, no entendía, porque claro, viniendo de los más equipos, acabas jugando de pívot o de fondo. La pívot era una palabra que no se utilizaba, ¿no? Y por otro lado, sí que era buen tirador. Eso sí que lo era. Hay gente que habla muy bien de mí. Epi se descojona siempre. ¿Sabes? ¿Y cañero con los rivales y apretar? Cañero. Hombre, yo recuerdo que estuve entrenando con el Fútbol Club Barcelona, con el Club de Fútbol Barcelona. No sé si ya lo... Y en el Picadero, de toda la vida, claro, yo me veía ahí. Entonces tenía la duda de fichar en el Junior, creo que era del Barça o del Coto. Y me pusieron, creo que el primer día, a entrenar con el primer equipo, el segundo, que sé, éramos 3 o 4 chavales. Y la primera entrada que hice me encontré con Manolo Flores, que siempre me lo dice, y me empotré. ¿Sabes cómo? ¿Entiendes? Y ahí dije, no te lo creas nada, no estás preparado. Y el Barça sí que hacía algo muy bien, que era pillar a todos los mejores jugadores de los equipos cercanos para ficharlos, para que los otros no lo tuvieran. Entonces yo me fui al Coto por eso. Pero yo me acordaré siempre de aquello de decir, ¿qué hago aquí? Si aquí no pinto nada. O sea, que sabía que no estaba en situación, ¿no? Y que me convenía
jugar en un equipo que tuviera aspiraciones a poder jugar de equipo inicial, ¿no? La última canasta del último minuto, del último partido de una Euroliga y meterla. Es el precio. O sea, punto. ¿Entiendes lo que quiero decir? O tener aquello que tenía Epi, que se la jugaba. La metía o no, pero se la jugaba. A mí me gusta esa actitud. Entonces, a veces lo hablo y pienso, o sea, ellos también me lo dicen, ¿no? ¿Qué se siente cuando estás delante de 15.000 tíos, ¿no? Pues lo mismo que vosotros, o sea, porque yo toco en el Wizzing, o sea, entonces cuando los partidos son en el Movistar Arena actual, claro, yo recuerdo las veces que toco, las 5 veces que he tocado ahí, todo petado. Entonces, en cierta manera hay muchas sensaciones compartidas, ¿no? Pero, insisto, esa sensación, es una canción, evidentemente, te acompaña toda tu vida y haces feliz a la gente. Y esa canción de aquel momento, no es aquel momento, son muchos momentos a lo largo de tu vida que forman esa memoria personal, ¿no? Pero, en mi caso, me dices, ¿tú cambiarías tu carrera por algo? Y digo, mira, si me apuras, ¿entiendes? Pero tengo muy claro que a los 30 y tantos años, excepto LeBron, estaría retirado. Entonces, yo llevo 30 años más que Epi en este negocio, ¿entiendes? Entonces, eso también se lo comento, ¿no? Entonces, el poder seguir subiéndote a un escenario y por otro lado, pues, compararlo con tu trayectoria en el mundo del básquet, me parece que he tenido una buena vida en ese sentido y he sabido combinar las dos cosas. Y insisto que el básquet sigue siendo algo importantísimo en mi vida. Sí, yo tengo las cosas muy claras. Disfrutando con el básquet. Soy old school. Entonces, yo lo que digo es que hay que fidelizar. Para fidelizar al público tienen que haber dos tipos de jugadores. Los jugadores foráneos que se identifican con el equipo, con la ciudad y con el público y que terminan siendo parte fundamental de ese equipo, de su actitud, de su forma, o los jugadores de casa, que son imprescindibles. Nos estamos olvidando de los jugadores de casa, evidentemente, por eso se largan a Estados Unidos. O sea, punto. Entonces, a mí me cuesta mucho ver el baloncesto ahora, porque noto a faltar más jugadores nacionales. O sea, lo digo con todas las ley como aficionado. Cuando tengo muy claro que tenemos un nivel altísimo y que si alguien pensaba que no iba a haber otra generación grande, está por venir. O sea, lo estamos viendo que está por venir. El caso de Hugo, por ejemplo, los Celtics, que dices, ya era hora como fan y como seguidor de los Celtics desde la primera época, pues dices, míralo. Entonces, en ese sentido, es necesario volver a recuperar ese input y sobre todo por las nuevas generaciones, porque yo he sponsorizado a clubes de baloncesto, ¿no? Bueno, estoy sponsorizando ahora mismo al San Adrià Femení, porque creo que hay que favorecer el baloncesto de base, sobre todo el femenino, y sponsoricé en su momento al EASO. Fuimos a 3 campeonatos de España y el último yo ya me la decepción más grande cuando un equipo de jugadores solo de la ciudad de San Sebastián, solo vascos, se enfrentaba al Real Madrid con todo de jugadores de vete a saber dónde. Entonces yo me acuerdo que fui no a presentar un tal, pero mostré mi cabreo y dije, hacer 2 finales o hacer 2 ligas. O sea, al año siguiente la mitad del equipo que había ganado el campeonato de Euskadi se piró, ¿para qué? Es que es así. Entonces, eso a mí me dio una pena terrorífica, porque claro, pides a un chaval de una edad muy concreta que apueste todo llegan al campeonato de Euskadi, se presentan el campeonato de España y te toca el Real Madrid. O sea, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí. No puede ser, eso no puede ser. Entonces, porque quitas la ilusión y quitas las ganas. Si ya nos tomamos todo a nivel profesional desde los 10 años, no vamos bien. Porque
insisto, el baloncesto es una escuela de valores. A mí me los dieron. Entonces, yo procuro traspasar esos valores. Que antes está presente en mi vida porque es así, porque está ahí, ¿entiendes? Porque yo, fíjate, yo era de los chavales que compraba Rebote, ¿entiendes? Entonces, fíjate, que esa revista nos enseñó quiénes eran las grandes estrellas americanas, los mitos, o sea, era aquello, o sea, no te diré que era como comprarte un cómic de la Marvel, ¿me entiendes? Pero los jugadores americanos tenían esa cosa, ¿no? Entonces, todo eso se mitifica. Y entonces se mitifica que tu padre, que era estibador del puerto de Barcelona, consiguiera bajo mano las primeras All-Star que llegaban a España, ¿entiendes? Significa que yo las llevase. Hostia, que yo tener una All-Star era la hostia, ¿entiendes lo que quiero decir? Entonces, ser un niño que iba con una All-Star era tremendo, ¿no? Un orgullo. O sea, había mucha mítica con el básquet y mucha mítica con el rock and roll primitivo, porque se asociaba muchísimo. Después el básquet se asociaba a otros ritmos, pero en un inicio se asociaba al rock and roll porque no sé por qué razón, o sea, había un porqué. Entonces, y además cuando el año pasado ya vosotros ya me llamasteis y me dijisteis eso, de que me dabais el galardón, pues yo me quedé, por eso lo he dicho, o sea, es uno de los premios que yo más tengo aquí, porque en la música ya sabemos que los premios o te los dan de viejo o te los compra alguien, ¿entiendes? Es muy difícil que te los den porque lo mereces, muy difícil. Entonces, en este caso, el valor de ese premio es muy sentimental y evidentemente te da el corazón, y por eso el año pasado lo que quise fue recordar a todos mis entrenadores, porque ese era mi premio hacia ellos, ¿no? Que gracias a ellos he conseguido ser como soy.